¿Sabías que Dios es luz y ningunas tinieblas puede haber en él? Esta máxima, esta afirmación, la encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5. Leámoslo. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hay varias palabras claves en este versículo. La primera palabra es mensaje. ¿Pero qué significa mensaje? Mensaje, según el diccionario de la lengua española, significa en primer lugar recado que envía alguien a otra persona. Bueno, aquí tenemos que dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Quién lo envió? Dios, a través de su Hijo, nos envía este recado y nos dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Ahora, ¿qué significa luz? Luz significa agente físico que hace visibles los objetos. La luz hace visibles los objetos. Miren qué bella lógica. Dios es luz. Sin él no podemos ver la verdad. Estamos ciegos. ¿Y qué significa tinieblas? Tinieblas significa falta de luz. Entonces tenemos este mensaje donde Jesucristo nos dice, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Dios es luz y jamás le falta luz. Siempre es luz. Y la oscuridad, que son las tinieblas, no tienen cabida con él. Por eso el mal está separado del bien. Una cosa es el bien y otra cosa es el mal. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de las tinieblas, estamos en un cuarto bien oscuro, ¿sí? Y de repente lo alumbramos, ya podemos ver todo. ¿Hay tinieblas? Ya no hay tinieblas. Cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo se mete en nuestro corazón, ingresa a vivir, a habitar en nuestro corazón, entonces hay luz en nuestro corazón. Y las tinieblas, ¡pum!, se esfumaron. Entonces las tinieblas se esfuman de nuestro corazón. Por eso, quien se ha entregado a Jesucristo, quien sabe distinguir perfectamente gracias a la palabra de Dios el bien del mal, más allá de lo que sabía antes de creer, antes de entregarse, sufre mucho más, le quema, es infernal, es un fuego espiritual cuando peca, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, seguimos siendo imperfectos, ¿sí? Pero bien dice la palabra también que más adelante vamos a leer para que nadie que esté oyendo esto pierda esperanza. Dice, si volvemos a caer, ¿sí? Abogado tenemos, ¿sí? Jesús Cristo. Continuamos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué significa anunciar? Significa hacer público algo. O sea, Jesús les dice a sus discípulos, Dios es luz, y ellos se lo anuncian a todo el mundo, de tal forma que todo el mundo se entere. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Pero viene algo muy interesante. Si continuamos en el versículo 6, dice así, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y de todo pecado. Veamos palabras claves en el versículo 6. ¿Qué significa comunión? Comunión es participación en común. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Participación con Dios. Participación con Dios. Es decir, primeramente, ¿sí? Él envió a su Hijo unigénito
al mundo para anunciarles, sí, que si en Él creen, no morirán, sino tendrán vida eterna. Y entonces hay que creer en la palabra de Jesús. Primero hay que creer en Jesucristo, en cómo Él derramó su sangre en la cruz, su sangre fue a la tierra. Y en la tierra sí hubo oportunidad ya de librarse del pecado. Pero ¿cómo es esto? Dice Dios, dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. Entonces cuando nosotros creemos en Jesucristo, ya estamos participando con Dios, porque tenemos fe y Dios nos manda, Jesucristo nos manda, y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos manda el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón donde antes había tinieblas y ahora hay luz, y esta cavidad de amor se llena de luz. ¿De qué otra forma tenemos comunión con Dios? Participamos con Él. Pues siguiendo su mandamiento principal, que es amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Si ustedes se fijan, de este mandamiento pende la ley. Participamos también orando, hablando con Él, no estamos hablando solos. No se imaginan, bueno, cuánta cantidad de espíritus hay alrededor. ¿Crees que tienes privacidad? No la tienes. Hay muchos espíritus desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Pero miren, no se preocupen. Jesús habita en sus corazones por medio de su Espíritu Santo. Ya no se preocupen. Ya no tengan miedo. El miedo es oscuridad. No tengan miedo. ¿Sí? Participamos con Él, leyendo la palabra de Dios, cultivándonos en la palabra de Dios, que tengo dudas. Dios sabe hasta dónde debes de entender, pero lo que sí debes de entender, y cualquiera puede entender, si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna, ¿sí? Y tienes que participar con Él, ¿sí? No solamente de fe, hay de obras, ¿sí? ¿Cómo? Pues hay que amar al prójimo como nosotros mismos. Sí, nosotros nos amamos a nosotros con nuestro egoísmo, ¿verdad? Pero no, ahora amamos a nuestro prójimo. Y nuestro ego dice, no lo hagas. Ámate a ti mismo nomás, no, pero no, a ver, ama a tu prójimo como lo hacías con tu ego, ¿no? Entonces, y amas al prójimo, le buscas el bien, ya estás participando. Estás en verdadera comunión con Dios, ¿sí? Y si es el caso contrario, pues estás en tinieblas. O es una o es otra, ¿sí? Se puede haber estado en comunión con Dios y de repente otra vez volver a pecar. Hay que hincarse y arrepentirse, ¿sí? Hay que volver a invocarlo, porque vas a sentir un arrepentimiento voraz que te va a acompañar durante toda tu vida. Siempre vas a recordar, porque tu alma recuerda cada cosa que hiciste, buena y mala, ¿sí? El alma viene de Dios, ¿sí? Pero nosotros la podrimos y le damos fuego, le damos infierno pecando. Pero bueno, no nos vayamos más allá y continuemos. Participación con Dios. Es decir, primeramente, ¿sí? Él envió a su Hijo unigénito al mundo para anunciarles, sí, que si en Él creen, no morirán, sino tendrán vida eterna. Y entonces hay que creer en la palabra de Jesús. Primero hay que creer en Jesucristo, en cómo Él derramó su sangre en la cruz, su sangre fue a la tierra. Y en la tierra sí hubo oportunidad ya de librarse del pecado. Pero ¿cómo es esto? Dice Dios, dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. Entonces cuando nosotros creemos en Jesucristo, ya estamos participando con Dios, porque tenemos fe y Dios nos manda, Jesucristo
nos manda, y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos manda el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón donde antes había tinieblas y ahora hay luz. Y esa cavidad de amor se llena de luz. ¿De qué otra forma tenemos comunión con Dios? Participamos con Él. Pues siguiendo su mandamiento principal, que es amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Si ustedes se fijan, de este mandamiento pende la ley. Participamos también orando, hablando con Él. No estamos hablando solos. No se imaginan, bueno, cuánta cantidad de espíritus hay alrededor. ¿Crees que tienes privacidad? No la tienes. Hay muchos espíritus desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Pero miren, no se preocupen. Jesús habita en sus corazones por medio de su Espíritu Santo. Ya no se preocupen. Ya no tengan miedo. El miedo es oscuridad. No tengan miedo. ¿Sí? Participamos con Él, leyendo la palabra de Dios, cultivándonos en la palabra de Dios. Que tengo dudas. Dios sabe hasta dónde debes de entender. Pero lo que sí debes de entender, y cualquiera puede entender, si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna. ¿Sí? Y tienes que participar con Él. ¿Sí? No solamente de fe, de obras. ¿Sí? ¿Cómo? Pues hay que amar al prójimo como nosotros mismos. Sí, nosotros nos amamos a nosotros con nuestro egoísmo, ¿verdad? Pero no, ahora amamos a nuestro prójimo. Y nuestro ego dice, no lo hagas. Ámate a ti mismo nomás, no, pero no, a ver, ama a tu prójimo como lo hacías con tu ego, ¿no? Entonces, llamas al prójimo, le buscas el bien, ya estás participando. Estás en verdadera comunión con Dios, ¿sí? Y si es el caso contrario, pues estás en tinieblas. O es una o es otra, ¿sí? Se puede haber estado en comunión con Dios y de repente otra vez volver a pecar. Hay que hincarse y arrepentirse, ¿sí? Hay que volver a invocarlo, porque vas a sentir un arrepentimiento voraz que te va a acompañar durante toda tu vida. Siempre vas a recordar, porque tu alma recuerda cada cosa que hiciste, buena y mala, ¿sí? El alma viene de Dios, ¿sí? Pero nosotros la podrimos y le damos fuego, le damos infierno pecando. Pero bueno, no nos vayamos más allá y continuemos. Luego dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, sabemos perfectamente que son las tinieblas, carencia de luz. Mentimos, sabemos lo que es mentir. No necesitamos ningún significado, o sea, ningún diccionario, porque sabemos qué es mentir, no decir la verdad. No practicamos la verdad, ¿verdad? Luego viene el versículo 7 que dice, pero si andamos en la luz, sabemos que es luz, ¿verdad? Luz. Dios es luz y ninguna tiniebla entra en Él. ¿Sí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Estamos de acuerdo todos con Dios. ¿Sí? Participamos con Él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa pecado? Pecado es ir contra el mandamiento de Dios. ¿Cuál es su principal mandamiento? ¿Sí? El principal mandamiento del Señor es: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Quien odia a su prójimo no está en comunión con Dios, no está de acuerdo con Él, no participa con Él. Fíjense cuánto significado en 3 versículos. Nos vemos hasta la próxima.